Hola a todos y todas y bienvenidas a este canal de Regenera, donde hoy tenemos una entrevista muy especial, porque tenemos con nosotros al doctor Manel Sanz Segarra, médico y cirujano español que fue jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona, además de ser profesor asociado de Cirugía General y Digestiva a la Universidad de Barcelona. Sin embargo, lo tenemos aquí para charlar con él acerca de algo que quiero compartir con todos, y es que el doctor Manel Sanz Segarra es una de las personas que de manera más clara explica la existencia de la conciencia más allá de la mente y el cuerpo. Y desde Regenera queremos compartir con todos los que nos están escuchando esto porque veréis que es muy interesante. Antes de empezar esta entrevista, dejadme que continúe esta breve introducción del doctor Manel Sanz Segarra. Explicamos que es médico y cirujano. El doctor Sanz Segarra se interesó por las experiencias cercanas a la muerte, ECM, a través de los relatos de muchos de sus pacientes, y desde ahí es capaz de explicar la existencia de la conciencia. Algo que, como decíamos, queremos compartir, aunque esta entrevista va mucho más allá de esas experiencias ECM. Esta existencia de la conciencia veréis que tiene un impacto muy grande en cómo cada uno de nosotros afrontamos nuestra vida. Además, el doctor es conocido por su trabajo en el campo de la física cuántica y su relación con la conciencia, como decíamos. Hola, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. En primer lugar, le agradezco la amable invitación de participar en sus programas y en sus vídeos, y realmente me complace poder comentar este tema con usted y con todas las personas que están integradas en Regenera, con la finalidad y la ilusión de que si podemos ayudar a despertar conciencias, a clarificar conceptos, pues realmente me sentiré francamente satisfecho. Por lo tanto, estoy totalmente a su disposición en lo que pueda ayudarle. Pues vamos allá. Antes de empezar a hablar de conciencia, que va a ser el tema principal de esta entrevista, explíquenos por favor su historia. Yo he hecho una breve introducción. ¿Por qué el doctor Manel Sanz Segarra se interesa por el mundo de la medicina y la cirugía? Es muy curioso esto, todo tiene una explicación en la vida. Mire, mi madre fue enfermera, jefa de quirófanos durante la guerra. Estudió y era enfermera titulada. Y desde pequeño, pues yo tenía un especial interés que me contara cosas relacionadas con la medicina. Siempre me interesó esto, no sé por qué. Incluso le diré que cuando era un niñito, recuerdo un hecho que causó impresión en la familia, que se murió un pajarito, vivíamos en una torre fuera de Barcelona, y yo cuando vi el pajarito muerto, pues cogí un cuchillo y lo corté, lo abrí y empecé a disecarlo, es decir, mirar qué es lo que había por dentro, que ya me intrigaba. Es decir, tuve siempre una especial atracción desde pequeñito y en ningún momento, se lo puedo asegurar, cuando hice pues el bachillerato preuniversitario, dudé ni un momento que si era posible, yo quería estudiar medicina, y ya en tercero de medicina me puse interno en urgencias de cirugía. Es decir, tenía clarísimo que yo quería hacer cirugía. De todas maneras, yo quiero decirle, amigo Juan Carlos, que yo no creo ni en el azar ni en la casualidad. Todo tiene una causalidad. Comparto totalmente esta idea con Einstein. Einstein decía, no existe la casualidad. La casualidad es la forma en que la energía primera, la conciencia cuántica universal, esta inteligencia primera, este diseñador inteligente, este principio de todas las religiones, esta energía primera, es la manera en que actúa de una manera anónima, que nosotros no lo sabemos y a veces no lo interpretamos. Lo interpretamos como casualidad, como azar, pero está ya programado por la energía primera. Estos fueron mis inicios, mis principios, y le puedo asegurar que en ningún momento dudé que si podía, pues haría medicina y cirugía, y la verdad es que me siento la persona más feliz y afortunada de poder haber hecho medicina y cirugía a lo largo de mi vida profesional. ¿Qué ocurre en su vida para empezar a interesarse por la existencia de la conciencia? Siempre me interesó este tema, el tema de la conciencia. Yo no comprendía cómo el cuerpo humano es capaz, que somos pura materia, que pudiera
originar o producir una serie de actos anímicos, es decir, que no tenían un sustrato material. Siempre me extrañó mucho esto. Y cuando empecé medicina, a estudiar medicina, lógicamente ustedes saben que en medicina, en el ámbito sanitario, cualquier problema que queramos estudiar o investigar se hace a través del método científico cartesiano y newtoniano, de René Descartes y de Isaac Newton del siglo XVII y XVIII. Y el método científico siempre tiene como componente estructural básico del universo la materia y considera el cuerpo humano como materia, y toda la actividad mental en el ámbito sanitario siempre estudiamos que era un epifenómeno, es decir, que era consecuencia de la actividad metabólica de las neuronas cerebrales, de la bioquímica, de las reacciones de moléculas dentro de estas neuronas que provocaban pues toda actividad anímica, emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdo, conciencia, es decir, todas estas actividades. Y siempre, ni lo dudamos, siempre interpretamos pues la conciencia como un epifenómeno del cerebro. Esto nos llevaba a aquella frase que dice, pienso, luego existo. Esto quiere decir que en el momento que me muero, como las neuronas se mueren, se transforman energéticamente, pues lógicamente dejamos de existir, dejamos de pensar, dejamos de existir. Con la muerte se acaba todo. Esta es la conclusión que nos conduce o nos lleva el interpretar la mente como un epifenómeno de la materia del cerebro. Pues yo siempre lo interpreté así, pero la primera vez que tuve la ocasión de tener contacto como responsable del servicio de urgencias de mi hospital con un caso de muerte clínica y que practicando las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria conseguí recuperar, entonces este enfermo me contó en el postoperatorio, pues un enfermo de la situación muy grave que tuve que operar y lo conseguimos salvar. Me contó la primera vez que yo tuve contacto con una experiencia cercana a la muerte. No sé por qué, pero me llamó francamente la atención. Entonces, quiero que quede claro que la experiencia cercana a la muerte la llamamos muerte clínica. Es decir, se produce un enfermo en muerte clínica. El electrocardiograma es plano, está parado el corazón. El electroencefalograma en estos pacientes, si les colocamos el electroencefalograma, a los 15 segundos que se para el corazón, el electroencefalograma es completamente plano. No hay ninguna de las 5 ondas que podemos encontrar en un electroencefalograma normal. Por lo tanto, a mí me llamó muchísimo la atención. Si este enfermo está clínicamente muerto, no hay actividad cerebral, y este enfermo me cuenta una serie de evidencias con una vitalidad, diciendo que esto es cierto, una cosa tan bien estructurada, que se acuerda toda su vida, etc., pensé, aquí hay algo más. Entonces fue cuando me interesé y empecé pues a investigar intensa y profundamente todo el concepto, toda la conciencia y su entorno para intentar buscar una explicación que, repito, que el método científico que a mí me habían inculcado en la Facultad de Medicina no me explicaba en absoluto las experiencias cercanas a la muerte. Así fue como yo me interesé por la conciencia de una manera más profunda. Por lo que entiendo, doctor, el método científico vincula la conciencia a la mente y con sus experiencias en esos casos clínicos empieza a tener elementos para demostrar que eso no es así, que realmente la conciencia no está asociada a la mente, por lo que usted explica, porque sin actividad cerebral continúa habiendo conciencia. Ni más ni menos. Esto es lo que más me llamó la atención. ¿Cómo podía ser, con lo que yo había estudiado, me habían explicado neurólogos, fisiólogos, psiquiatras, que toda esta actividad mental dependía de nuestra conciencia, entre ellos, como más importante, de mi actividad neuronal? Si este enfermo no tiene actividad neuronal y tiene conciencia, quiere decir que aquí hay algo más, que se nos escapa, que no sabemos, pero que hay algo más que el método científico clásico no lo explica. Y a partir de aquí es cuando empecé a investigar el asunto de la conciencia. Vamos a profundizar un poco en esta parte, porque he visto bastantes vídeos en YouTube de usted, doctor, donde explica varias experiencias cercanas a la muerte, y cualquiera de nuestra audiencia puede ver también estos vídeos, son súper interesantes. Sin embargo, en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en por qué se puede demostrar que esta conciencia existe, o supraconciencia, como usted mismo en alguno de sus vídeos explica. ¿Qué es para usted la conciencia después de descubrir esto?
Es difícil definir la conciencia, no es tan fácil, ¿eh? Hay bastantes opiniones, incluso algunas de ellas contradictorias, pero la más aceptada, la conciencia es lo que nos permite conocer nuestra existencia, nuestras reflexiones y nuestros actos. De una manera más sencilla, diríamos que la conciencia es la que nos permite en cualquier momento saber quién soy, qué pienso, dónde estoy, qué hago. La respuesta a esta serie de preguntas existenciales básicas nos las da la conciencia. Aparte de la conciencia, el ser humano tiene autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es como un espejo donde nosotros vemos lo que pensamos, lo que decide nuestra conciencia y nos permite saber si lo que hemos decidido y lo que hacemos que nos origina nuestra conciencia es ético y moral. Es decir, tenemos la capacidad de poder juzgar la dinámica de nuestra conciencia a través de la autoconciencia. ¿Cómo se origina esta conciencia? Pues internamente, ya lo hemos dicho, se origina a partir de la actividad metabólica neuronal. Y también actualmente se acepta que hay un factor externo, hay una conciencia colectiva muy desarrollada por Carl Gustav Jung. No es lo mismo, no tenemos la misma conciencia nosotros hoy, que nacemos en el siglo XXI, que los que nacieron en la época, por ejemplo, de la Edad Media. Es decir, que hay el entorno, hay una conciencia colectiva que también nos condiciona. Es decir, que tenemos una conciencia neuronal o local, pero las ECM a mí me hacen pensar, y desde el primer momento me crearon muchísimas dudas, que aquí hay algo más. Hay otra conciencia, porque la conciencia la hemos de interpretar como un flujo de energía, que es información. Entonces, si hay una información y un flujo de energía que se origina en la actividad neuronal, estos enfermos no tienen actividad neuronal y tienen conciencia. Quiere decir que hay otro flujo de energía y de información independiente del cuerpo. Porque el cuerpo está muerto, yo estoy haciendo masaje, le pincho el corazón, le aplico el desfibrilador, no hay actividad neuronal, no hay actividad cardíaca y este enfermo tiene actividad de conciencia. Quiere decir que hay un flujo de energía, de información, aparte de la neuronal. Evidentemente, en la muerte clínica el enfermo pierde totalmente la actividad neuronal. Por lo tanto, pierde la conciencia neuronal o local. Todos tenemos esta conciencia. Usted dirá, ¿cómo me lo demuestra? Es muy fácil. Por ejemplo, cuando inhibimos la actividad neuronal, desaparece la conciencia. Por ejemplo, cuando usted duerme, inhibe la actividad neuronal para que se recupere todo el metabolismo neuronal y usted no es consciente de sí mismo, ni es consciente ni tiene autoconciencia. Si yo le administro un anestésico por vía endovenosa o inhalatoria, pasa la barrera hematoencefálica, llega al cerebro, inhibe las neuronas y usted pierde la conciencia. Entonces yo aprovecho para cortar, coser y resolver su problema quirúrgico. Es decir, que tenemos una conciencia neuronal o local indiscutible. Pero es que aparte de esta, la experiencia cercana a la muerte y las otras actividades trascendentes, como son las vivencias de los moribundos, que tengo bastante experiencia en esto, que es más frecuente de lo que la gente se cree. La telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, reencarnación, todas estas actividades trascendentes no tienen ninguna justificación con la conciencia local. Es lo mismo que las ECM. Hay algo más. Hay un flujo de energía, de información independiente del cuerpo, porque cuando el cuerpo está muerto, desaparece la conciencia local o neuronal, estamos de acuerdo, pero persiste esta conciencia. Podemos decir que hay otra. Y hoy tenemos métodos científicos objetivos que nos permiten claramente demostrar que realmente tenemos una conciencia aparte de nuestra conciencia neuronal. Me gustaría también, doctor, que explicara, porque puede que algunas de las personas que nos están escuchando, quizá también algunos profesionales de la salud, seguro que es así, pueden llegar a pensar que, bueno, esto puede tener una explicación porque quizá no se ha investigado lo suficiente acerca de trastornos psicológicos o psiquiátricos del paciente de estos casos. Es algo de lo que usted también habla en alguno de los vídeos y sí que se ha investigado y por ahí no está el tema. ¿Es así?
Ni más ni menos. Mire, yo cuando tuve este problema lo investigué con un método científico y no llegué a ninguna conclusión. Entonces yo busqué ayuda en gente más experta en otras disciplinas que yo no conocía. ¿Quién conoce mejor que nadie la dinámica, la fisiología nerviosa? Los neurólogos. Me reuní con el servicio de neurología. ¿Quién conoce mejor que nadie toda la actividad anímica? Los psiquiatras y los psicólogos. Nos reunimos todos juntos. Conmigo. Yo llevé las historias de mis enfermos. Y entonces yo les dije, yo me encuentro con estos problemas, con estos enfermos. Inmediatamente los dos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos, los tres me dijeron, estos son alucinaciones, trastornos de la dinámica neuronal a consecuencia de la falta de irrigación cerebral. El cerebro es tremendamente sensible a la falta de irrigación, al aporte de oxígeno, al acúmulo de anhídrido carbónico, la acidosis metabólica que se provoca, a la falta de aportación de la fuente energética, la glucosa, etc. Enseguida se resiente. Me dijeron, son alucinaciones. Digo, ¿y cuál es el mecanismo íntimo? Porque al médico siempre le interesa contestar dos preguntas. La etiopatogenia, la causa, y la fisiopatología, el mecanismo íntimo de producción. ¿Cuál es por vosotros el mecanismo íntimo de estos, si decís que son alucinaciones? Dice, esto no está demostrado, ni más ni menos, pero hay varias hipótesis. Primera hipótesis, trastornos de los neurotransmisores. Los neurotransmisores ya saben que son unos péptidos o aminoácidos que intervienen en la transmisión del impulso nervioso a nivel de la sinapsis neuronal, del cilindro eje de una neurona a la dendrita de la próxima, es decir, de una neurona a otra. No contactan, sino que hay un espacio y la transmisión del impulso nervioso se hace por neurotransmisores. Dice, un exceso de glutamato, que es un neurotransmisor, irrita muchísimo las neuronas y puede provocar alucinaciones. Lo mismo, las mismas que hace un anestésico que se llama ketamina. Dice, una disminución del GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es el neurotransmisor inhibidor. Si no hay inhibidor, las neuronas están hiperexcitadas. Un exceso de liberación de neurotransmisores opioides, como son las encefalinas, endorfinas, que dan una sensación de bienestar, de alegría, de satisfacción, de felicidad, como refieren estos enfermos en las ECM. También referían ellos una epilepsia del lóbulo parietal, parietotemporal. Todo esto son hipótesis que no están demostradas. Pero entonces yo les dije, muy bien, si vosotros me decís qué es esto, vosotros lo sabéis, yo no lo sé. Pero vamos a comparar una alucinación con una ECM. Digo, mis alucinaciones, mis enfermos, tienen una estructuración 100% lógica. Ellos me contestaron, las alucinaciones son totalmente absurdas, no tienen ninguna lógica. Los míos, hay una serie de hechos, ítems que se repiten en todas. Ellos me dijeron, las alucinaciones son totalmente distintas de un enfermo a otro, no tienen nada que ver. Digo, mis enfermos se acuerdan toda la vida de las alucinaciones, de sus experiencias cercanas a la muerte. Toda. Yo tengo enfermos de 20 años y se acuerdan hasta el más mínimo detalle. Ellos me dijeron, las alucinaciones no solo no se acuerdan, sino que no quieren acordarse, les da hasta vergüenza. Nunca más hablan de alucinaciones, ni les interesa ni se acuerdan. Digo, y en cuarto lugar, les condiciona un impacto psicológico tan importante la ECM en el enfermo, que cambia su concepción existencial y cambia su dinámica vital, su rol vital. Me contestaron ellos, las alucinaciones en absoluto, no influyen en absoluto. Es su patología psiquiátrica primaria la que condiciona la alucinación, pero la alucinación en sí no provoca ningún cambio. Digo, pues entonces veo que son bien distintas las ECMs de las alucinaciones, por lo tanto aquí hay algo más que no sabemos. Digo, y aparte de esto, ahora os voy a complicar la vida a vosotros. Puedo explicar estas cosas que son datos objetivos fundamentales. ¿Cómo explicáis que de unas reacciones bioquímicas, siempre está en mi gran duda, que son moléculas dentro de las neuronas, que son partículas, materia, de como resultado un pensamiento a la conciencia? Dice, esto no tiene explicación por el método científico. Digo, otra prueba. ¿Cómo explicáis que estos enfermos atraviesan estructuras sólidas? Me pasaron a través mío, a través de las paredes. No sé si han visto la película Ghost, que se ve perfectamente esto. Dice, tampoco tiene ninguna explicación esto desde el punto de vista científico. ¿Cómo podéis explicar que un enfermo que yo lo tengo muerto allí, que lo estoy haciendo yo masaje y tal, me cuente exactamente lo que está pasando en aquel preciso momento
a la distancia que quieran. A mí me explicaron todo lo que ocurría en mi servicio de urgencias, pero hay casos que explican lo que pasa en las antípodas. Es decir, hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Tampoco tiene ninguna justificación. Digo, y ahora os voy a rematar. Se ha hecho una exploración que es resonancia magnética funcional para estudiar, ya saben que estudia las zonas, la dinámica cerebral y cuáles son las zonas que entran en actividad ante o frente a determinadas actividades cerebrales. Se han hecho a los enfermos con ECM y se les decía que comentaran exactamente su ECM mientras se hacía la resonancia magnética. Y entonces se ha visto, en primer lugar, se activa la zona prefrontal del lóbulo frontal. Yo les pregunté por qué. Dice, estos que están, lo que te están explicando, tiene una estructuración lógica. Aquí es donde se desarrollan las actividades más elevadas del ser humano, en la zona prefrontal, actividad intelectiva, racional y el libre albedrío. Esto se produce aquí. Dice, quiere decir que lo que cuenta tiene una estructuración lógica. Digo, ya os lo he dicho yo siempre. Segundo, cuando cuentan determinados aspectos con gran carga emocional de sus vivencias, se activan los lóbulos parietotemporales. Dice, también tiene una justificación. A este nivel es donde se realiza toda actividad afectiva, emocional de las personas. Perfecto. Digo, y cuando me cuentan imágenes que han visto, se activa el lóbulo occipital. Pusieron una cara larguísima. Dijeron, esto sí que nos cambia mucho las cosas. Digo, explícame por qué. Usted ahora a mí me ve, porque un flujo de electrones me ilumina, rebota en mí y entra por sus pupilas, y en la retina le provoca la imagen mía invertida. El ojo es una cámara fotográfica. Esta imagen de la retina a través del nervio óptico en forma de ondas electromagnéticas llega al lóbulo occipital y allí determina la interpretación de estas ondas, la forma, el volumen, el color de la imagen. En el mismo momento todo sincronizado. Maravilloso. Cuando vemos una imagen con un gran componente emocional o afectivo, hay memoria de esta imagen. Memoria en la que intervienen lo que se llaman las neuronas espejo. Dice, si este enfermo cuando te está contando una imagen que vio durante la ECM y se activa el lóbulo temporal, quiere decir que tiene memoria. ¿Sabes qué quiere decir? Me dijo él. Este enfermo realmente vio esta imagen, que condicionó memoria. Es decir, este enfermo no te está engañando. Lo que te cuenta lo vio realmente. Fíjense bien lo que está diciendo el neurólogo, que lo que vio durante la experiencia cercana a la muerte le condicionó un impacto afectivo tan importante que provocó memoria en las neuronas espejo. Y al cabo de 20 años lo cuenta y aún está la memoria. Se activa y por esto se activaba el lóbulo temporal, occipital. Los neurólogos me dijeron, este enfermo no te miente. Así acabó la reunión. Yo salí más convencido que nunca que esto no tenía nada que ver con las alucinaciones. Y le puedo asegurar que neurólogos, psiquiatras y psicólogos salieron con tremendísimas dudas de que esto no son alucinaciones. Súper interesante, doctor. Aunque no vamos a hablar de, como decíamos, de casos clínicos concretos, sí que me parece muy interesante para que nuestra audiencia también lo entienda, hablar de patrones. Porque antes decía que dentro de las ECM, que explican, y es el hecho de por qué usted empieza a interesarse de forma más profunda acerca de la conciencia y encontrar un razonamiento, sí que existen unos patrones en todas las ECM que son muy, muy parecidos. Sería fantástico si nos lo puede resumir. Con mucho gusto, y seré breve y concreto, porque las ECM son largas, explican una cantidad de detalles, pero los aspectos fundamentales se repiten. Las variaciones son más de matiz que no de realidad causal. ¿Qué es lo que explican todos? Primero, sensación de salida. Ellos bruscamente, con gran sorpresa, de una posición elevada, ven exactamente lo que está pasando allí. Son perfectamente conscientes. Es decir, ven su cuerpo y ven un conjunto de sanitarios que les están actuando sobre su cuerpo cuando ellos, plenamente conscientes, están a distancia en una posición elevada y no lo entienden. Segunda cosa, ellos no pueden comunicarse con los seres tridimensionales que somos nosotros, con el ser humano.
Una de ellas, por ejemplo, se acercó e intentó tocarme, lo que les he dicho antes, sorpresa tremenda. Al tocarme pasó a través mío. Y pasó a través de la pared y me explicó lo que le he dicho, todo lo que ocurría en el servicio de urgencias de esto. A continuación hablan todos de que contactan con unos seres de luz que les orientan y les ayudan. Es frecuente también que contacten con seres queridos que estaban unidos afectivamente a ellos y a fallecidos. Un enfermo, por ejemplo, contactó con su madre, que tuvo una alegría tremenda. Y finalmente todos hablan de una luz. Y cuando llegan a la luz, la sensación de paz, armonía, gozo. Y sobre todo insisten, amor. Una sensación de amor nunca vivenciada en la intensidad que lo viven en la dimensión humana. En estos momentos es frecuente que, como si fuera una pantalla en un momento, ven su vida, pasado, presente y futuro. Encontrándose en esta situación, pues los seres de luz les dicen que tienen que volver a su cuerpo a terminar su ciclo en la dimensión humana, que no la han terminado. Es muy frecuente que ellos se nieguen, digan, no, yo no quiero volver, estoy muy bien aquí. Y les dicen, tienen que volver. La entrada en el cuerpo generalmente es brusca, algo violenta. Miren si no quieren volver, que algunos enfermos me han dicho, doctor, usted me hizo una mala pasada. Yo no quería volver, ¿por qué me reanimó usted? Yo quería quedarme allí, que se está muchísimo mejor que aquí. Y usted me reanimó, digo, yo hice honesta y deontológicamente lo que tenía que hacer. Pero fíjense bien la actitud negativa de volver. Esto a grandes rasgos son lo que cuentan. Cambia mucho, oyen músicas, ven paisajes, es muy amplio lo que cuentan, pero los aspectos fundamentales, los ítems básicos, son estos que les he contado. Y aquí viene algo muy interesante y es una pregunta para mí, al menos en mi caso, que me cambió el paradigma, y es que supongo que también a muchas personas que están escuchando pensarán, bueno, pero es que esto que estamos explicando aquí, bajo el enfoque científico de las leyes de la física, es inexplicable. Y es verdad, las leyes de la física no explica esto que estamos escuchando aquí. Y sin embargo, hay otro modo de explicarlo, teórico, que demuestra que esto es cierto y que la conciencia existe, y tiene que ver con la física cuántica, tiene que ver con la mecánica cuántica. Como usted mismo dice en un vídeo, es difícil entender la física cuántica. A mí me sirvió lo que escuché de usted y me encantaría que pudiera compartirlo. Pues yo, ante esta situación, entonces ya había leído un artículo, fui a consultar con los compañeros de la universidad, de la cátedra de la física teórica, que son los expertos en física cuántica. Y entonces les expliqué lo que me pasaba y que el método científico no me aportaba ninguna conclusión definitiva. Ellos me dijeron que ellos ni tenían ni idea de esto de las ECM, no sabían de qué iba. Yo no, ya lo sé. Pero de la misma forma que yo aplico los principios del método científico antropológicamente al ser humano, a ver si me da alguna justificación, contarme vosotros los principios de la física cuántica y lo aplicaremos antropológicamente al ser humano a ver si nos consigue explicar los fenómenos trascendentes, por ejemplo, las ECM, que no me explica el método científico. Dice, sí, lo explicaremos. En primer lugar, dice, la física cuántica estudia las partículas subatómicas. Ya sabéis, son las partículas que no podemos ver. Solo podemos ver sus efectos y sus interacciones. Las partes de los átomos. Los átomos, las partículas que constituyen los átomos. Y lo primero que te dicen es que el elemento estructural básico no es la materia, como dice el método científico, es la energía. Todo es energía. Y la energía tiene dos propiedades fundamentales, inamovibles. La energía ni se crea ni se destruye. La energía se transforma. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas de amplitud y altura variables. Perfecto. Digo, muy bien, estos son los principios básicos. Vamos ahora a esto. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la mecánica cuántica? Entonces me dijo, lo que te voy a contar, estos principios son ciertos 100%, están demostrados y reproducidos miles de veces en el laboratorio. Y demostrados, ustedes saben cuál es el lenguaje de la física cuántica, la matemática. Matemáticamente, todos estos fenómenos que te vamos a explicar están demostrados matemáticamente y experimentalmente. Son 100% ciertos. Primer principio, lo describió de Broglie, Luis de Broglie, francés, un físico teórico. Tuvo una gran sorpresa porque estudiando las partículas subatómicas vio que a veces eran ondas, es decir, eran energía, pero otras veces se manifestaban como partículas, como materia.
llegó a la conclusión de que onda, energía, partícula, materia son los dos extremos de una misma cosa, la energía. Se puede manifestar de dos maneras distintas. Él no sabía por qué, pero vio este efecto. Segundo principio, de Neil Bohr, premio Nobel en física cuántica, le demostró que lo que decía Louis de Broglie era cierto. Bohr hizo un experimento muy típico en mecánica cuántica, que es el de doble rendija, experimento de Young, y vio que un flujo de electrones pasaba por unas rendijas y se manifestaba en la pantalla como ondas. Ya lo sabíamos. Pero tuvo la gran sorpresa que cuando los miraba, cuando intervenía una conciencia inteligente como es la nuestra, se transformaban en la pantalla y ya no se manifestaban como ondas, sino se manifestaban como partículas. Llegó a la conclusión que una inteligencia, una conciencia inteligente, una inteligencia es capaz de transformar la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Es el único que puede provocar, una conciencia inteligente es lo único que puede provocar el paso de onda, energía, a partícula, materia. Demostró que Louis de Broglie tenía toda la razón. Esto destruye totalmente los conceptos del determinismo del método científico. Ya no somos observadores, sino que somos co-creadores del universo. Todo lo que vemos es una pura ilusión. Es energía que nosotros estamos colapsando. Tercer principio lo describió Heisenberg, también premio Nobel. Él intentó determinar la velocidad y la posición de los electrones. Le fue totalmente imposible, porque están en continuo estado vibratorio moviéndose. Es el principio de incertidumbre o indeterminación. Es decir, no podemos saber nunca dónde está el electrón ni a qué velocidad funciona. Estos tres aspectos, tres principios, son los que condicionaron en la famosa reunión de Copenhague del 1929 la gran lucha entre los causalistas, entre ellos Einstein, que decían que todo tenía una causa, y estos tres premios Nobel que dijeron no, la mecánica cuántica no hay causa, hay posibilidad, hay probabilidad. Y ganaron ellos. El mundo de la mecánica cuántica se mueve en la probabilidad. No hay causalidad, causa-efecto. El cuarto principio fundamental. Cogieron un grupo de electrones, dejaron la mitad en un laboratorio y el otro mitad lo pusieron a distancia. La prueba, una de ellas, al otro lado del Thames, del Támesis. Cambiaron una particularidad cuántica de los electrones del laboratorio, por ejemplo, el spin, que es el eje de rotación que tiene toda partícula, una cosa un poco compleja. Cambiaron una particularidad. En el mismo momento se cambió la misma particularidad en los electrones que estaban a distancia, al otro lado del Thames. Y los podía poner a la distancia que usted quisiera, si quería, a las antípodas. Había una transferencia de información inmediata, independiente del espacio y del tiempo. Después de contarme esto, el mismo físico teórico me dijo: oye, esto te explica exactamente lo que cuentan tus enfermos en las ECM. Tú me has dicho que estando muerto su cuerpo allí, tú estabas reanimándole, te contó todo lo que pasaba en el mismo momento en el servicio de urgencias, y otros que te contaron casos descritos. Uno reanimando en Estados Unidos contó lo que estaba pasando en Australia, en las antípodas. Dice, esto quiere decir, amigo mío, que de este cuerpo, evidentemente la conciencia local desaparece porque no hay actividad cerebral. Pero aquí hay un flujo de energía, de información inmediata, que sale de este cuerpo, es decir, que es no local, tiene continuidad fuera del cuerpo y que es capaz en el mismo momento de proporcionarte la información a la distancia que tú quieras. Muy bien. Y el último principio que me dijeron dice que también es importante. Los parámetros que usamos en el método científico cambian algunos en la mecánica cuántica, sobre todo el tiempo. El tiempo saben que es pasado, presente y futuro. En el método científico es lineal. En la mecánica cuántica, como demostró Einstein y Stephen Hawking, este que murió hace poco, es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay presente, solo hay el momento actual, solo hay el ahora. La eternidad en mecánica cuántica es por falta, ausencia de pasado y de futuro. Solo hay el momento actual. Bien, entonces yo le dije, apliquemos estos principios al ser humano desde el punto de vista antropológico, a ver si nos explican. Fíjense bien que ya teníamos, por una parte,
lo de la resonancia magnética con la radiología, que nos daba la razón de que el enfermo no mentía. Me habían dicho ya los físicos teóricos que con la transferencia de información demostrada científicamente había algo, una información, una conciencia que perduraba a pesar de la muerte clínica del enfermo. Vamos a ver ahora antropológicamente desde el punto de vista cuántico cómo podemos definir al ser humano. Primero, cuerpo, dice esto es facilísimo, es energía de baja frecuencia, energía colapsada tridimensionalmente. Y aparte de esto me dijo el físico, dice, te voy a complicar la vida. Dice, todo lo que tú ves sólido, tu cuerpo, una piedra, está vacío. Digo, hombre, yo toco mi cuerpo, toco una piedra, la veo muy compacta. Digo, por ejemplo, tu cuerpo, coge un átomo de la piel o del hígado tuya. Imagínate que el núcleo de este átomo tiene el tamaño de una pelotita de ping-pong y lo pones en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones? Digo, no. En la última hilera, grada de los espectadores y muchísimo más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Inmediatamente el mismo físico teórico me dijo, y esto te explica otra cosa que te cuentan tus enfermos. Digo, ¿cuál? Dice, estás diciendo que te atravesó tu cuerpo y atravesó las paredes. Digo, sí, que me dicen esto. Dice, pues que no lo ves. Por estos espacios, una energía sutil de alta frecuencia puede pasar con una tranquilidad total, puede pasar perfectamente a través de estas estructuras sólidas. Te explica perfectamente el otro fenómeno que nunca te podía explicar el método científico. Bien, ya tenemos el cuerpo. La mente, ¿qué son las actividades mentales? Conciencia, pensamiento, recuerdos, memoria. Dice, esto es facilísimo. Esto es energía de alta frecuencia. Es decir, un pensamiento es una onda electromagnética. Nosotros la podemos detectar con el electroencefalograma. El hombre piensa y el electroencefalograma sale en ondas. Son energías de alta frecuencia. Y aparte, él mismo me dijo, dice, esto ya no es, puede ser un epifenómeno, estas ondas del cerebro, pero aparte de esto tienes que reconocer, como hemos demostrado, que hay una energía, una conciencia de altísima frecuencia sutil que perdura a pesar de la muerte clínica del enfermo y que sabe que te proporciona. Puede pasar a través de las paredes y puede transmitir información. Es decir, somos cuerpo, que es energía colapsada de baja frecuencia. Mente, con todas las actividades que son, esto sí, no me lo explicaba el método científico, la física cuántica sí. Es decir, me dice que son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Y después hay otra conciencia no local que perdura, que tiene continuidad fuera del cuerpo y que perdura a pesar de la muerte física. Fíjense bien que la física cuántica nos permite solventar, es un nuevo paradigma que nos permite resolver un gran problema. El método científico ya lo han visto que crea un abismo. Es incomprensible con el método científico hablar de ciencia y espiritualidad o religiosidad. Hablar de materia y espíritu es imposible. En cambio, la física cuántica nos lo explica. Materia y espíritu tiene su símil en partícula y onda. No hemos dicho que se podía manifestar la energía como partícula, que es materia, pero también como onda, que es energía. Es decir, que la mecánica cuántica resuelve el gran abismo que había originado el método científico entre ciencia y espiritualidad, entre materia y espíritu. Teniendo en cuenta todas esas teorías que me parecen fascinantes y además, como usted dice, que gracias a sus palabras espero que muchos de los que nos escuchan también estén entendiendo el porqué de la existencia de esta conciencia fuera de la mente y el cuerpo. ¿Podríamos decir que estamos cerca o ya se puede medir y cuantificar esta conciencia, doctor? Medir y cuantificar esta conciencia. Piense que es una energía sutil que nosotros nunca podremos detectarla. Ya les he comentado al principio que las partículas subatómicas no las podemos ver. Podemos ver sus efectos y sus interacciones, pero nunca las podemos ver físicamente. Por lo tanto, esto es una energía, ondas de elevadísima frecuencia que nosotros nunca podremos ver. Lo que sí nosotros podemos, evidentemente, cuantificar es el grado
en que nosotros tenemos conciencia real y somos conscientes de estos tres aspectos de nuestra existencia: cuerpo, mente, con conciencia local y conciencia no local. Es decir, ¿cómo lo sabremos esto? La persona que está totalmente dominada por el cuerpo y la mente, su individualidad se llama ego. El ego es la individualidad, la personalidad, la identidad de una persona en la vertiente materialista. Esto es el ego. En cambio, la persona que es consciente de que tiene una conciencia no local, ¿cómo nosotros podemos cuantificarla? Por su dinámica. Por la dinámica de la persona diremos, esta persona está totalmente dominada por su conciencia local y esta otra está dominada por la conciencia no local. El que esté dominado por la conciencia local o ego, el ego ya sabe que es materialista y que persigue éxito, fama, poder, riqueza, dominio. Esto condiciona una dinámica vital muchas veces negativa, en la que impera competitividad excesiva, envidias, odios, agresividad y violencia. Esto es lo que estamos viendo en el mundo actual. ¿Qué son las guerras y estas barbaridades que vemos? Pura egomanía, puro intento de poder y dominio. Aquí no aflora la conciencia no local. En cambio, ¿qué dinámica tiene la conciencia no local? Que a mí me gusta llamarla supraconciencia, porque está por encima de la conciencia no local. La supraconciencia no la puedo yo detectar y medir, pero veo sus manifestaciones. Primero, la intuición. ¿Qué es la intuición? Usted ante un problema empieza a racionalizarlo, la zona prefrontal, y mira las soluciones posibles y no llega a una conclusión. Este tiene estas ventajas, inconvenientes. Y un día sin pensar dice, esta es la forma. Es la intuición y le dice la verdad. Cuanto más espiritualizada está la persona, más intuitiva es. Es omnisciente, es una propiedad de la supraconciencia. Lo sabe todo, nunca nos engañará. Otra manifestación, la creatividad. Es crear, es originar del nada. Esto nunca lo hará la máquina, ni la inteligencia artificial. Crear solo crea el hombre. ¿Qué es una obra de arte? Es la manifestación o expresión en un momento determinado de la conciencia no local del artista, que se expresa a través de un lenguaje, la pintura, la escultura, la música, lo que usted quiera. Por esto es irrepetible, porque es la expresión. Esta conciencia no local nos hace únicos e irrepetibles. Somos únicos e irrepetibles. Le decían a Beethoven, ¿cómo es que usted hace la novena sinfonía algo maravilloso? Dice, yo no me la invento. Está aquí, yo la copio. Me la dicta de aquí dentro. Es la conciencia no local. Todas las manifestaciones trascendentes que le he dicho antes, ECMs, experiencias de los moribundos, telepatía, clarividencia, todo lo que usted quiera, esto no tiene ninguna justificación y posibilidad que no sea con la conciencia no local. Es la expresión o manifestación de la dinámica de nuestra conciencia no local. ¿Qué dinámica nos condiciona a nosotros la conciencia no local? Los arquetipos. Arquetipos sabe que son conceptos ya introducidos por Platón, por Kant, el gran racionalista del siglo XVIII, y sobre todo por Carl Gustav Jung. Son unas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos dicen si nuestros actos son éticos o no son éticos. Condiciona, por lo tanto, esta conciencia no local, estos arquetipos que son tremendamente positivos. Es altruismo, empatía, bondad, justicia y sobre todo amor. Cuando usted ve a una persona que actúa de esta manera, es su conciencia no local la que está actuando. No es el ego. El ego le dirá, a ver, ¿qué puedo sacar de esta persona? ¿En qué puedo enriquecerme? ¿En qué? En cambio, el otro tiene una dinámica altruista. Da. Como decía, a mí hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me encanta, que dice, el que vive sin servir no sirve para vivir. La conciencia no local te da a los demás. Te da a los demás porque después hablaremos de las propiedades de esta conciencia. Y finalmente el libre albedrío, amigo. Mientras domine el ego, no lo olviden nunca, nunca seremos libres.
nunca seremos libres. Y comentaremos por qué. En el momento que controlemos el ego y actuemos de acuerdo con nuestra supraconciencia, seremos auténticamente libres. ¿Por qué no somos libres con el ego? Porque el ego viene condicionado por un carácter. Si me permiten, hay una frase de Aristóteles que me gustaría que la escucharan porque es importante. Tiene toda su vigencia. Aristóteles vivió del 384 al 322 a.C. y dijo una cosa que tiene toda su vigencia hoy día. Razonen lo que les voy a decir. El pensamiento condiciona la acción. ¿Están de acuerdo? La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. Los hábitos estructuran el carácter, es decir, la manera de pensar, ser y actuar del individuo. Y el carácter marca el destino. Maravilloso, ¿eh? Aristóteles, esta frase. Mientras nuestro carácter esté controlado y dominado por el ego, por los hábitos que nos han inculcado, nunca seremos libres, porque estos hábitos que estructuran nuestro carácter determinan la dinámica de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Somos esclavos de estos hábitos. En el momento que desestructuramos estos hábitos y aflora nuestra supraconciencia, ya no tenemos condicionantes, seremos realmente libres. El libre albedrío es una propiedad inherente a la supraconciencia. Sobre el ego hay una falsa libertad. Está totalmente el libre albedrío condicionado al carácter, a estos hábitos que estructuran el carácter de la persona. Es lo que le puedo decir en cuanto a cuantificar. Entiendo, por tanto, que cada uno de nosotros tiene esta supraconciencia. También entiendo que, como decía usted, aquellos que la atienden y la potencian precisamente tienen también características de ser personas que suelen ser más intuitivas. Sí. Y por tanto, la siguiente pregunta que entiendo que muchas personas se estarán haciendo es: ¿cómo se puede trabajar para tener esta supraconciencia más activada, si es la palabra activada, o cómo podemos hacer? Me gusta mucho la pregunta que me ha hecho Juan Carlos. Mire, el ego tiene una serie de armas potentísimas para camuflar, tapar, evitar que surja nuestra conciencia no local, nuestra supraconciencia. ¿Cuáles son estas armas? Me dará la razón. La ignorancia. La mayoría de la gente no lo sabe todo esto que estamos comentando, ni saben que existe una supraconciencia. Ni a los políticos ni a los medios de información les interesa que la gente sepa esto, porque si lo saben no consentirían los chanchullos que están montando esta gente. Ignorancia, primera arma del ego. Segundo, el egoísmo. Tercera arma que tiene, la afección por lo material. El ego quiere materia, quiere riqueza, poder. Y la última arma es el miedo. El miedo. En el fondo, no olviden, cualquier miedo, en el fondo es miedo a la muerte. No lo olviden nunca esto. Cualquier miedo que usted tenga en el fondo es miedo a la muerte. Estas son las 4 armas que tiene el ego para camuflar la conciencia no local, la supraconciencia. Entonces, si sabemos que yo le llamo el no yo, no yo, porque mi auténtico yo, mi auténtica identidad, lo que me hace único y me hace irrepetible, es mi supraconciencia. ¿Cómo podemos que aflore? De 4 maneras. Escojan alguna. La primera, la persona que tiene una ECM, yo no les aconsejo que las tengan porque se juegan la vida, y tiene la suerte que se recupera y encima tiene una ECM, esta persona queda marcada. Después les explicaré qué pasa con estas personas porque las he seguido durante muchos años. Es interesantísimo. He condicionado la ECM a estos enfermos, que perdura toda su vida. Es decir, tener una ECM no es lo más aconsejable, pero ya vemos que es una forma. Segundo, la meditación, fundamental. ¿Qué es la meditación? Es una técnica que nos sitúa en el momento actual, en el ahora, en el presente. Ya hemos dicho que es el tiempo de la mecánica cuántica, es el tiempo de la conciencia no local. El ego se mueve en el pasado y en el futuro. Nuestra supraconciencia está siempre
en el momento actual. La meditación lo que hace es evitar las distracciones, los intentos continuos de estímulos que nos distraen y nos llevan al pasado o al futuro. La meditación nos sitúa en el momento presente. Esto es lo que hace. Y la meditación se pasan por varias, es una técnica que hay que aprender. Hay muchas técnicas. Y se pasan por varias etapas. La primera etapa es que uno pierde la conciencia del cuerpo. La segunda etapa es que uno entra en una sensación de laxitud, de paz, de armonía. La tercera etapa es que uno tiene una sensación de abertura. ¿Qué quiere decir abertura? Uno se da cuenta que forma parte de todo, que somos el universo, que somos naturaleza, que estamos unidos amorosamente a todo. Usted no mira una rosa, ve la rosa, ve la esencia de la rosa. Ve un pájaro y no mira al pájaro, ve la esencia, la perfección de un pájaro. Y se da cuenta que formamos un todo, somos naturaleza. Nuestro cuerpo es polvo de estrellas y nuestra conciencia no local es holística respecto a la conciencia primera, a la conciencia cuántica universal. Esta sensación de abertura le da una paz y una felicidad que no tiene parangón con la dinámica vital tridimensional que estamos acostumbrados. Y en una etapa más avanzada, esto ahí hay que tener mucha formación, puede usted desdoblarse, es decir, hacer viajes astrales con la meditación. Pero no solo desde el punto de vista anímico nos permite descubrir la conciencia no local, sino que desde el punto de vista neurológico es fundamental. Estamos viendo que haciendo meditación regular diaria hay cambios morfológicos en el cerebro. Estimula lo que se llama la neuroplasticidad y neurogénesis. Neuroplasticidad es la capacidad de formar nuevas conexiones nerviosas y nuevas redes neuronales. Y la neurogénesis es la capacidad de formar nuevas neuronas a partir de las células neurales madre de la glía. Mejora mucho morfológicamente nuestro cerebro y nuestra dinámica vital cambia. Gestionamos mejores las emociones, tenemos mucha más vitalidad, nuestro razonamiento es mucho más rápido, nuestro aprendizaje es mejor, dormimos mejor, es decir, que mejoramos física y anímicamente con la meditación. Tercera forma, las personas que tienen una crisis. Personas que tienen profundas crisis, incluso piensan en el suicidio a veces en esta situación. Y una crisis es desmontar el andamio psicológico que era un autoengaño. Entonces uno queda sin nada. Hay que estructurarlo nuevamente. En la parte más profunda hay personas que a veces, como una luz, así es una gracia esto, descubren su realidad existencial y a partir de aquel momento estructuran de una manera más armónica su personalidad y han descubierto su conciencia no local. Esto los pueblos antiguos lo hacían con fármacos psicodélicos, con hierbas y cosas psicodélicas, con cantos, con bailes. Lo que hacían era precisamente eliminar el ego y localizarse en su conciencia no local. Y finalmente la cuarta forma es lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Si sabemos que la conciencia no local condiciona una dinámica positiva con altruismo, empatía, bondad, justicia y amor, vivimos de esta manera aunque sea conscientemente y luchemos contra los principios. ¿Cómo? La ignorancia. Leamos, estudiamos. Tenemos que estudiar, leer, meditar, hablar con gente, hacer lo que hacemos ahora, ayudar a despertar conciencias. Estas son las 4 maneras en que podemos determinar que aflore nuestra conciencia no local, nuestra supraconciencia, y podemos controlarle. En la dimensión tridimensional nuestra, de nuestra vida humana, necesitamos el ego, pero tiene que ser un ego controlado por una supraconciencia. Lo que no puede ser es dejar al ego que impere y campe a su aire y camufle y tape totalmente nuestra conciencia no local. Antes de pasar a hablar acerca de la relación de la supraconciencia con lo que pasa en nuestra mente y nuestro cuerpo y cómo impacta en nuestro día a día, explíquenos, por favor, cómo son los pacientes que han tenido una ECM al cabo de los años, que era algo que hacía referencia en esta respuesta.
Es un ejemplo esto, es una maravilla, se lo aseguro. Mire, yo estos enfermos que han tenido los sigo por dos motivos. En primer lugar, porque el motivo que les condicionó la muerte clínica fue una causa muy importante. Son enfermos que he tenido que operar, que sacarles el bazo, medio hígado, es decir, o patologías, uno operando un cáncer de esófago, pues sangró mucho, también tuvo una muerte clínica, se recuperó. Es decir, son patologías graves que yo controlo en consulta externa. Y aparte de esto, me interesa ver el impacto psicológico de la ECM en ellos. ¿Y qué he encontrado? Pues mire, he encontrado sorpresas extraordinarias. En primer lugar, pierden rotundamente el miedo a la muerte. Y ya se lo he dicho antes, ellos me decían, si usted me hizo una mala pasada, reanimándome, yo no quería volver. Yo sé que en el momento que me muera pasaré una situación mejor, que yo ya he estado, yo ya la conozco, si yo tenía ganas de no volver. Desaparece el miedo a la muerte. ¿Saben por qué tenemos miedo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez, Juan Carlos, por qué tiene miedo a morir? Tiene miedo a morir por cuatro cosas. La primera es porque el paso de la vida a la muerte es molesto, desagradable, sucio, de gran soledad. Usted ha tenido un familiar con un cáncer de páncreas, que es lo que yo trato, por ejemplo, de esófago, y lo ha visto cómo van deteriorándose, llegan en caquexia, piel y hueso, dolores, molestias. Es un auténtico drama hasta que al final muere. Al final decimos, pobrecitos, y morir es liberarse. Es decir, el paso es traumático, desagradable. En segundo lugar, porque no sabemos lo que pasa. La ignorancia condiciona angustia en el ser humano. El morir no sabemos qué pasa. Si nos enteramos como estamos haciendo ahora, leyendo, estudiando, abriendo conciencias, perderemos el miedo, que es lo que les ha pasado a ellos, a estos enfermos, porque conocen lo que pasa después. El tercer punto que condiciona miedo a la muerte. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Dejamos familia, amigos y todos los bienes materiales por los cuales tanto hemos luchado. Yo diría malgastado nuestra vida. No nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es vivencias, experiencias, memoria y aprendizaje. Nos llevamos lo que en filosofía oriental dicen el karma, la causa-efecto, lo que hemos hecho en nuestra vida. Y el último aspecto es que tenemos un instinto de conservación tremendamente potente que nos fija la vida. Estos cuatro factores originan el miedo a la muerte. Estos enfermos no tienen miedo a la muerte. Entonces yo les pregunto, ¿para usted qué supone vivir? Dice, nacer y vivir. Dice, si es lo más fácil del mundo. Dice, para mí nacer es coger un traje y me lo pongo encima. ¿Qué es? Es materia de las estrellas, es polvo de estrellas que me presta un tiempo el universo y después yo lo devolveré. Es la cosa más fácil para ellos. Digo, ¿tiene interés la vida para usted? Dice, la vida es maravillosa. Hay que vivirla intensísimamente. Venimos aquí a aprender. Cada problema es una enseñanza y lo que nos llevamos son vivencias, experiencias, aprendizaje, memoria. Cada obstáculo aprovechado al tope para coger valores, que es lo que nos llevamos, es lo que nos llevamos. Otro aspecto es que ellos, cuando vieron en la pantalla que habían realizado alguna obra consciente mal, nefasta contra un semejante, contra algún animal o contra el planeta, les dolió en el alma esto. A partir de entonces se vuelven tremendamente altruistas, empáticos, bondadosos con el planeta, con los animales y con las personas. Y finalmente se les despierta tremendamente la espiritualidad. Y pierde valor la filiación religiosa, fíjese que les digo. La espiritualidad es esta necesidad imperiosa del individuo, de su conciencia no local, de ir a su origen, que es la conciencia cuántica universal, que es la inteligencia primera, es el principio de todas las religiones. Se le puede llamar Brahman, Tao, Dios, Jehová, Alá, llámele como usted quiera. Pero hay una conciencia primera. Y nuestra conciencia es holística. Después podemos hablar del término holístico. Esta conciencia no local es holística respecto a la conciencia primera. Y por esto tiene tendencia y necesidad de volver a su origen. Esto es la espiritualidad. La religión ayuda, evidentemente, pero cuidado, la religión está hecha por los hombres y a veces le ponen dogmas que va contra los principios. ¿Cuántas guerras religiosas han visto? ¿Cuánta inquisición? Las morradas que hacen los higueristas en la Alhambra de Barcelona matando herejes, pero por favor, esto lo hace la religión.
Esto no, ellos no lo entienden. Es espiritualidad, es bondad, es entrega hacia su origen, de la cual él es holístico, su conciencia, forma parte, es Dios. Tenemos Dios adentro. Esto piensen que nuestra conciencia holística, por ejemplo, las filosofías orientales, Paramahansa y Yogananda, no sé si han leído algo, dice que es la expresión finita del infinito. El infinito, la energía primera, se manifiesta en cada uno de nosotros de manera finita. Víctor Hugo decía, es la presencia de Dios en cada uno. Y Jesús, los cristianos, ¿cuántas veces decían, sois hijos de Dios? Estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. ¿Quién es Abba? No, conciencia primera. Tenemos Dios. Antes introducía el término co-creadores y de nuevo animo a nuestra audiencia que cuando acabe esta entrevista hay un vídeo muy interesante que habla de la co-creación también del doctor Manel Sansegarra y desarrolla esta parte de que todos somos co-creadores del universo y realmente es muy bonito, además de, como decíamos antes, es muy interesante aprender cosas nuevas. En este caso, además, esto en concreto es muy bonito de entenderlo. Hablemos, doctor, de la vida y hablemos de algo en particular que quiero preguntarle y a ver si soy capaz. En Regenera estudiamos la relación de los sistemas corporales y la mente para entender la causa de los síntomas. Es decir, cuando hay un síntoma en un sistema concreto, pues intentamos estudiar qué relación tienen otros sistemas con las causas de ese síntoma, aunque no estén alojados en ese sistema. Escuchándole, me pregunto, ¿también tendría sentido valorar que pueden haber síntomas y causas de los síntomas que están relacionados con esta supraconciencia? Es decir, no solo tener en cuenta los sistemas corporales y la mente, sino esta supraconciencia que estamos hablando cuando estamos atendiendo algunas causas que no llegamos a entender. ¿Esto es posible o estamos lejos de llegar a algo de ese estilo? Tan cierto lo que está diciendo Juan Carlos. Mire, desde el punto de vista cuántico ya hemos dicho que la concepción antropológica del ser humano cambia rotundamente. Somos pura energía. Y lo puede definir de una manera clarísima, que es, somos un complejo cuántico coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras energías están sincronizadas. Hay una sintonía y una sincronía entre todas nuestras energías, que usted las puede detectar. Usted puede detectar la energía del corazón con el electrocardiograma, las del cerebro con el electroencefalograma, las del músculo con el electromiograma. Es decir, somos un complejo cuántico coherente, somos pura energía. Y emitimos, somos como una antena, estamos emitiendo continuamente ondas electromagnéticas. Por esto es importante la relación social. Antes no se entendía. La relación social, hay un intercambio energético y nos sentimos bien con una persona y podemos congeniar con ella cuando las ondas que emite él y las que emito yo son sincrónicas. En cambio, hay personas que usted no está a gusto con ellas y a veces algunas no solo no está a gusto, sino que queda agotado porque le roba la energía. Es decir, si no hay una sintonía energética entre dos personas, no se puede establecer una buena relación. Es decir, somos un complejo cuántico coherente. ¿Cuándo se produce la enfermedad? Cuando se rompe esta sincronía. Hoy sabemos que más del 90% de las enfermedades, todas orgánicas, el cáncer, enfermedad arteriosclerótica, las dos causas de muerte más frecuentes, enfermedades autoinmunes, trastornos del ritmo cardíaco, hipertensiones, diabetes, todo esto se origina aquí, amigo mío. Se origina aquí arriba y sabemos cómo se hace. Sabemos cómo se hace. Se rompe el equilibrio energético. Esto es la medicina energética, que lo que pretende es volver a la sintonía, a la sincronía, y de esta manera se cura la enfermedad. Yo he visto casos de curación que médicamente no son explicables ni justificables, porque han empleado métodos energéticos en personas más evolucionadas de lo normal, que han vuelto a su sincronía, a su sintonía energética, y han curado las enfermedades. Esta conciencia no local se manifiesta externamente en nosotros con lo que se llama el aura. Oído hablar del aura. Tenemos dos partes externas. Una, el cuerpo etéreo, que esto es propio de la energía que emiten nuestras células, que sigue exactamente el relieve de nuestro cuerpo.
Pero después tenemos el aura. El aura es la manifestación energética de nuestra supraconciencia. Y hay personas que la pueden ver el aura, sobre todo personas evolucionadas. Incluso en Rusia sabe que estudiaron mucho este concepto y hay una cámara que se llama la cámara de Kirlian que permite ver el aura. Y el aura, según el color, el tamaño, el grosor, etcétera, usted puede decir si esta persona cómo está anímicamente y si tiene un cáncer en el hígado asintomático. Es decir, que el aura no es ni más ni menos que la expresión de la sincronía, de la sintonía energética de nuestro organismo. Cuando se rompe esta sincronía energética, se manifiesta en el aura y se producen las enfermedades y los síntomas. Evidentemente, cada uno tiene una sensibilidad especial. A uno le sale el cáncer en el colon, a otro le sale el cáncer en el páncreas, lo que sea. Pero evidentemente lo que usted dice es bien cierto. Hay una clarísima correlación. Mire que le voy a decir que esto hace un tiempo, si llego a decir esto, me matan. Pero hoy se puede decir, se está hablando de biología cuántica. Es decir, las reacciones íntimas intracelulares, hay mecanismos de transferencia cuántica, con el fenómeno del túnel, con el fenómeno de la transferencia de información, lo que les he contado antes. Esto se ha demostrado en la fotosíntesis, en el comportamiento de una proteína que es la ferritina que almacena y transporta el hierro. Se ha demostrado también en las mutaciones del ADN, en el olfato, en la vista. Todos estos mecanismos, hay auténticos mecanismos cuánticos energéticos. Y cuando se rompe esta sintonía es cuando se producen las enfermedades. Esto yo lo puedo decir hoy, la biología cuántica, pero esto lo digo un tiempo atrás y me matan. Me matan. Es muy interesante porque están surgiendo muchísimos estudios científicos, doctor, que empiezan a demostrar la relación entre el pensamiento y cómo desde el pensamiento pueden llegar a haber cambios celulares. De hecho, el otro día comentaba con uno de los fundadores de Regenera que hay estudios científicos que empiezan a demostrar también que dentro de la célula tenemos fotosensores que no solo son capaces de captar la vitamina D del sol, sino que va mucho más allá. Y esto que usted explica es maravilloso. Es algo que ojalá muchas personas y esto puedan... que dice usted es la fotosíntesis, que es en el primer lugar biológico donde se ha demostrado la biología cuántica. Se demostró en el 2007, se publicó el trabajo en Nature y lo hizo en la Universidad de Berkeley, en California. Esto ha cambiado totalmente el concepto de lo que era antes, que la mecánica cuántica era una cosa un poco etérea, una cosa un poco rara. Y se ha visto que si está es la base de la biología de nuestras células. Y usted ha estado durante muchos años en un hospital de prestigio como es el Hospital de Bellvitge. ¿Vamos a llegar a disfrutar de esto que nos está usted explicando en el día a día de la gente normal, de la gente que va a un hospital? ¿Llegaremos a tener profesionales de la salud que tengan también este conocimiento, por ejemplo, que usted nos está trasladando? ¿O cree que no lo veremos a corto plazo? Lo veremos a corto plazo. Los que más me cuesta convencer son los científicos mecanicistas y materialistas, los filósofos occidentales y los teólogos cristianos. De todas maneras, los teólogos cristianos, fíjense bien que con lo que yo les cuento, demuestro dos cosas importantes, que son los principios suyos. En primer lugar, que existe una energía primera cuántica, que la llamamos Dios, llámela como quiera. Es imprescindible. El universo se produjo Big Bang hace 13.700 millones de años y fue una singularidad, un punto pequeño de energía que el Big Bang explotó, pero para colapsar la energía se necesitaba una conciencia no local, es decir, una conciencia cuántica, que es la energía primera que lo hizo. Esto, lógicamente, les va muy bien a los religiosos. Demostramos que es imprescindible la existencia de una energía primera. Y en segundo lugar, escuche, lo que le estoy diciendo yo es que nosotros somos cuerpo, mente y tenemos un espíritu. Es un espíritu que es Dios, que ellos lo dicen, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ellos le llamarán alma. Son tres conceptos distintos, conciencia, alma y espíritu. Son tres cosas distintas. Pero se demuestra. Mire si se demuestra que le diré que me organizaron dos obispos me organizaron que hiciera estas conferencias. Y en varias iglesias los párrocos me están diciendo, y las he hecho, en iglesias
quien les hable de esto, porque llego a la conclusión de la existencia de Dios y de la existencia de nuestro espíritu, demostrado científicamente. Explíquenos la diferencia entre conciencia, alma y espíritu, por favor. Se confunde mucho. Mire, conciencia es la conciencia local, es decir, es el conocimiento de nuestra existencia, nuestras reflexiones y nuestros actos. Y esto es consecuencia de la actividad neuronal, que ya sabemos que es energía. Todo pensamiento, todo es pura onda energética electromagnética. Es decir, la conciencia es lo que definiríamos como conciencia local o neuronal. Espíritu es la supraconciencia, es esta conciencia no local que tiene continuidad fuera del cerebro y que tiene tres propiedades fundamentales. Es eterna, es holística, saben que el término holístico deriva del concepto fractal, introducido en término matemático por Maldenproth, un matemático de la Universidad de Yale, que es holística, quiere decir que nuestra conciencia forma parte del holograma total. El holograma total es la conciencia primera, el principio de todas las religiones. Y el fractal tiene las particularidades que cada parte tiene la misma estructura y todas las propiedades del todo. Es decir, nuestra conciencia tiene las propiedades del todo. Omnipresencia, eternidad, omnisciencia, lo sabe todo, intuición, ¿se acuerdan? Hemos hablado. Y la omnipotencia, que lo pueden todo. Estos milagros que hacen a veces los santos, esa omnipotencia que tienen ellos, porque ya son espíritu. Avatares, santos, esta gente son pura conciencia, tienen controlado totalmente el ego ya. Esta gente tiene las tres propiedades, holísticas, y después que forma parte de todo lo que hemos dicho antes. Es decir, que yo creo que estos tres son los que más me cuesta convencer, pero se van a convencer. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es que el científico actual está dentro, yo le digo que está dentro de un armario, se enfadan cuando les digo. Están entre cuatro paredes y no ven nada más. Tienen que abrir la puerta y salir fuera, y fuera hay un universo inmenso. Pero ellos están encerrados con unos principios rígidos, inamovibles. Nikola Tesla, el gran inventor, decía: la humanidad avanzaría una barbaridad si junto al método científico, que se complementan, y hemos dicho que se complementan, se añadiera un método con una cierta ideología trascendente, que aceptara la trascendencia de la realidad, que esta trascendencia es pura energía, que nos lo demuestra la mecánica cuántica. No son milagros, cosas raras, no, es pura energía, es toda energía, son pura energía y nos lo demuestra la mecánica cuántica. Por lo tanto, cada vez la gente va cambiando, se va dando cuenta. Yo, por ejemplo, después de aquella reunión, le puedo asegurar que neurólogos, psiquiatras y psicólogos salieron con la cara bien larga. Dijeron: este individuo nos ha complicado la vida. Lo que dice tiene toda la razón, nos ha puesto unas dudas tremendas. No podemos justificar, y él después con la mecánica cuántica, porque después he hecho charlas en mi hospital, dice: la mecánica cuántica con la física te lo explica cosas que nosotros no podemos explicar. Tiene que haber una crisis en la humanidad, amigo mío. ¿Qué es una crisis? Es desmontar lo que le he dicho antes, una estructura psicológica que es un autoengaño, dominada por el ego. Hemos de llegar a una crisis y entonces estructurar nuevamente una mentalidad en la que impere la conciencia no local, nuestra realidad existencial, y el mundo cambiará. Yo tengo mucha fe en la humanidad. Tengo mucha fe y cambiará y se producirá. Aún no hemos llegado al límite, aún hemos de complicar más las cosas. ¿No lo ven el ego que hace? Se creen que arreglarán las cosas. Se reunieron para limitar el plástico en París, ¿se acuerdan? No llegaron a ninguna conclusión. ¿Qué dijeron? En la próxima reunión en África, no sé en qué pueblo de África, vamos a discutir a ver si limitamos la producción de bolsas de plástico. Es que esto es ego, porque hay negocios, hay chanchullos por detrás, y el ego, poder, dominio, dinero, no quiere aflojar. En cambio, la conciencia no local diría: pero Dios santo, si tú eres naturaleza, tú eres planeta, animales y persona, haciendo daño al planeta, te estás haciendo daño tú mismo, hombre. Lo primero que tienes que hacer es conservar el planeta, que tú eres planeta. O sea, no se preocupe, que cambiará todo esto. Hemos de llegar más adelante. Hemos de llegar más a la crisis. Explicaba la conciencia local, también explicaba el espíritu y el alma. ¿Dónde queda, doctor? Es verdad, y el alma. El alma es lo que nos llevamos.
es lo que de esto Freud diría el subconsciente. Es la conciencia más nuestra historia, lo que hemos hecho, que es nuestro subconsciente. Es decir, los actos que hemos hecho, el karma, que es causa-efecto. Esto es el alma. El alma es nuestra conciencia más nuestro subconsciente, es decir, nuestra historia, lo que hemos hecho en esta vida. No sé si han leído cosas de Teilhard de Chardin. No sé si lo conocen. Teilhard de Chardin es un gran jesuita que por sus ideas casi los comulgan, lo desterraron y no dejaron publicar sus obras. Y él lo expresa muy bien. Él decía que nuestra vida es un camino que hemos de ir del punto alfa al punto omega. Punto alfa es impurezas. Y en nuestro camino hemos de ir eliminando las impurezas hasta llegar al omega, que es la divinidad, es la budeidad, es la limpieza definitiva. Es decir, esta alma ya no lleva un karma negativo, ya es un avatar que se llama, es puro Dios, es pura conciencia, es pura energía pura, es Dios. Esto es lo que el alma es precisamente esto, lo que tenemos que aprender y lo que nos llevamos, experiencias, vivencias, memorias, karma, todo esto es junto con nuestra conciencia forma el alma, que es nuestra historia. Y es lo que condicionará las nuevas reencarnaciones. Siguiente pregunta, también en cuanto a la supraconciencia. Entiendo que la supraconciencia se podría llegar a compartir o transferir, doctor, y estoy hablando de a nivel supraconsciente llegamos a la conclusión de que todos estamos relacionados. Por tanto, podríamos llegar a pensar que aquellos individuos que tengan la capacidad de llegar a este entendimiento, a esta supraconciencia de una forma más fácil, pueden llegar a impactar en otras supraconciencias de manera positiva. La supraconciencia piensa una cosa, que es Dios, y tiene todas las propiedades. La supraconciencia no tiene que mejorar, ya lo tiene todo. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Lo que nosotros hemos de mejorar es nuestra alma, es estas impurezas. Entonces puede haber una relación. Piense que estamos todos relacionados. Hemos dicho que somos un holograma total, es Dios, y este holograma total está hecho por millones de partículas, que son nuestras supraconciencias. Por lo tanto, tenemos las propiedades del holograma total. Somos Dios. No hemos de mejorar la supraconciencia. Ya está 100% mejorada. Lo que hemos de mejorar es el alma nuestra. Entiendo. Evidentemente, cada uno tiene su alma, que es lo que le hace único, definitivo e irrepetible. Y es el que tiene la capacidad de colapsar energía. La conciencia neuronal no puede colapsar energía. Quien colapsa la energía es la supraconciencia. Evidentemente, todos estamos relacionados porque todos formamos un holograma único. Pero evidentemente lo que usted está diciendo, y tenemos ejemplos en la historia, hay personas ya no evolucionadas que son avatares. ¿Qué es Jesús? Jesús es un avatar. Es una persona que ha hecho todo su camino tridimensionalmente y es puro Dios. Y vienen aquí de tanto en tanto pues a iluminarnos cuando la humanidad está perdida. Mahoma, otro. Buda, otro. Los santos son personas ya muy evolucionadas que nos dan ejemplo y nos enseñan el camino para encontrar nuestra realidad existencial. En esto nos pueden influir. Pero piensen que formamos parte del holograma total. Somos Dios. Dios es todo y somos nosotros. Dentro de este Dios estamos nosotros, nuestro espíritu, que nos ha hecho, es un juego, la vida es un juego, nos ha puesto dentro de una situación tridimensional para que vayamos eliminando impurezas y volvamos nuevamente al espíritu. Y entonces saltamos nuevamente a Dios, a la energía primera. Entiendo y realmente repito que es maravilloso empezar al menos a entender el sentido de la supraconciencia y de cómo se relaciona con cada uno de nosotros y cómo se relaciona con los otros. A partir de aquí, cuando hablamos de alma y también vamos a relacionarlo con la conciencia, doctor,
cómo el alma se relaciona con el dolor y el sufrimiento. Y aquí me gustaría entender, si es posible, cómo el dolor y sufrimiento de nuestras almas, y hablamos ya de, bueno, entendiendo que esto que usted está explicando está relacionado también, por ejemplo, con la explicación de las reencarnaciones, cómo el dolor y el sufrimiento de almas pasadas pueden llegar a impactar en el alma de un individuo de otro tiempo. ¿Tiene una explicación por esto que está usted explicando? ¿Es así? Sí que la tiene, pero escucha, me está pidiendo cosas y yo no soy una persona experta en dinámica trascendente, ¿eh? O sea, yo soy un cirujano. El cirujano se mueve en morfología y fisiología. Lo que pasa es que yo pues, he tenido pues, contacto con estos fenómenos, me he preocupado, pero hay muchas cosas, pobre de mí, que yo no sé. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. El dolor y el sufrimiento y todas las penalidades que pasamos en la vida, ¿saben por qué es? Es por el ego. El ego se mueve en un dualismo. ¿Qué quiere decir un dualismo? Separación, objetividad. Y el dualismo quiere decir que el observador y el objeto están separados, todo está separado. Y el dualismo se mueve en opuestos. Opuestos, ¿qué quiere decir? Que todo tiene su opuesto. Vida, muerte. Dolor, pues salud. Felicidad, sufrimiento. Todas las situaciones que usted se imagine en la dimensión humana tiene su opuesto. En la frontera de los opuestos siempre hay lucha, siempre hay conflictividad. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, no quiere la enfermedad. Usted quiere la salud. Usted no quiere la muerte, quiere la vida. Usted no quiere el dolor, quiere la felicidad. Pero usted sabe que una existe y la otra existe. Este dualismo es una realidad en el mundo del ego. Y esto le condiciona angustia y sufrimiento. En cambio, le tengo que decir, en el ámbito de la supraconciencia, esto es una ilusión que se hace el ego. No existen opuestos. Uno genera al otro. Esto lo explica muy bien el Tao. En el Tao se explica muy bien el Lao de Lao Tse, Tao Tse Ting, y el de Lao Tse, Lao Chin, se explica. Uno genera al otro. Es una ilusión los opuestos. Usted traza una línea curva. En un lado es convexo y en el otro es cóncavo. ¿Puede existir el cóncavo sin el convexo? No. La línea hace los dos. ¿Puede existir la salud sin la enfermedad? No. En la dimensión humana, que es tridimensional, en nuestra situación, no hay opuestos. Los dos son realidad existencial. No nos tienen que preocupar. Es una ilusión que nos hacemos. No hemos de luchar. Luchamos desesperadamente para eliminar el opuesto que no nos interesa. Y esto angustia. Estamos viendo siempre angustiados. Porque cuidado la enfermedad, cuidado esto, cuidado lo otro. El opuesto malo no lo queremos. Y siempre estamos luchando contra él. Y nunca lo podremos vencer. Porque los opuestos es una ilusión. Siempre existen. Por lo tanto, el sufrimiento es consubstancial al ser humano tridimensional. Pero es una ilusión que nos hacemos nosotros. Es una ilusión que se crea el ego, que realmente no existe. No hay separación, no hay dualismo, no hay objetividad. Hay solo una cosa, que es la supraconciencia. Nos quedan 10 minutos de entrevista, doctor, y sabe que estoy pensando que realmente después de este hora, 20 minutos que llevamos hablando, hay tantísimos... Hemos alargado mucho, ¿eh? Hemos alargado mucho esto, ¿no? Sí, espero que... Estoy convencido que a nuestra audiencia le va a encantar. Yo me lo estoy pasando súper bien escuchándole. Realmente, como veis, es un tema súper interesante que, como os decía, está fundamentado y me encanta cómo lo explica el doctor Manuel Sansegarra, porque encuentra una explicación al menos entendible, creo que para mí y para muchos de vosotros, y esto es algo, como decía, maravilloso, porque entender esta realidad de supraconciencia, de conciencia local, de alma, tiene un impacto muy grande en nuestras vidas.
me gustaría acabar esos últimos 10 minutos hablando de esto. Y decía el doctor que en el momento que dejamos al lado el ego y empezamos a atender esta supraconciencia, nuestra vida va a mejorar. Y es un hecho, es así. Esto es, a nivel de enfoque, a nivel científico posiblemente no se va a poder explicar, a nivel cuántico sí. Antes introducía el concepto de la biología cuántica y quizá mediante biología cuántica podremos empezar a explicar que aquellos individuos que atiendan esta supraconciencia van a vivir mejor. Segurísimo que vivirán mejor. Miren, hoy día sabemos, ya les he dicho, más del 90% de las enfermedades que tenemos y problemas que tiene la humanidad son de origen mental. Y sabemos cómo actúan. Cuando nosotros tenemos una situación de estrés, por ejemplo, tenemos una agresión, nos agrede algo, imagínense que ahora en la habitación entra un león. Su organismo se prepara para luchar contra este león. Entonces se estimula una zona que se llama hipotálamo del cerebro, que actúa sobre la hipófisis, y la hipófisis manda un estímulo sobre las suprarrenales, unas glándulas encima del riñón, y se libera catecolaminas, que es adrenalina y noradrenalina, y cortisol. Y estas hormonas, ¿qué hacen? Usted se toma justo taquicardia, se contrae el aparato osteomuscular articular, respira más rápido, le sube la tensión, aumenta la glicemia, el azúcar en sangre porque consumirá mucho. Y hace dos cosas, o lucha o se larga corriendo. Es decir, prepara al organismo. Estas hormonas castigan tanto al organismo que una vez ha hecho esta respuesta rápidamente son metabolizadas, sobre todo por el hígado, y eliminadas. Cuando vivimos en estrés, que es la respuesta a la vida de la egomanía, del ego, siempre vamos a lo mismo, estamos en situaciones de secreción continuada de catecolaminas, de cortisol, y esto continuamente se va liberando, siempre vamos liberando, y esto lesiona el corazón, trastornos del ritmo, la tensión, hipertensión, diabetes, trastornos digestivos, a nivel cerebral, insomnio, pérdida de memoria, dificultad de reaccionar a los estímulos, dificultad en el aprendizaje. Y después hace una cosa importantísima, una caída brutal del sistema inmunológico, tanto humoral como celular. Esto predispone infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Fíjense bien que le estaba hablando, hipertensión, diabetes, enfermedad arteriosclerótica, cáncer. ¿Lo ve? Las enfermedades actuales. ¿Qué es esto? Una situación de estrés persistente. Y esto es consecuencia de vivir en la egomanía que impera el ego. En cambio, si usted tiene paz interior, si usted tiene laxitud, armonía, y esto se lo dará cuando elimine los opuestos, que no luche, sino que acepte la realidad de nuestra existencia tridimensional. Usted entonces no libera estas sustancias, al revés, potencia su sistema inmunológico, potencia sus defensas y su capacidad de reacción ante todos los estímulos y agresiones que actúan sobre su organismo. Por lo tanto, en el momento que comprendamos la importancia que nuestra realidad existencial es nuestra supraconciencia y no el ego, que estamos viviendo pendientes del ego, dominados por el ego, y el ego nos lleva a la situación de guerras, de luchas, de injusticias por una parte, y personalmente, por lo que les he explicado, nos lleva a la enfermedad y a la muerte. En cambio, la supraconciencia es todo al revés. Sería una vida placentera de hermandad, de armonía, de amor en la relación con el planeta, con los animales y con los semejantes. Y nuestra salud se reforzaría, fíjense, todo al revés. Por lo tanto, es lo que le he dicho antes, tiene que haber una crisis y cambiar. Hemos de cambiar el ego por la supraconciencia. Lo necesitamos el ego, pero el ego controlado. Ahora impera el ego y camufla, como les he dicho, con aquellos factores nuestra supraconciencia. Y así estamos. Cada vez estamos viendo infartos en gentes más jóvenes. ¿Qué pasa? Oiga, mire, yo estoy en la Junta del Colegio de Médicos. En un plenario reciente revisamos las causas de mortalidad. Se nos puso la piel de gallina. ¿Sabe cuál es la causa de mortalidad más importante en la gente joven? El suicidio. Pero usted se da cuenta
¿Qué hemos hecho como padres? Los fracasos de nuestros hijos son deficiencias de los padres. ¿Cómo hemos educado a nuestros hijos? Que de jovencitos ya no tienen estímulo de vivir y se suicidan. Es la causa más frecuente. En vez de inculcar lo que le he dicho antes, ¿sabe cuándo se estructura el carácter de una persona y se adquieren estos hábitos, como decía Aristóteles, que estructuran el carácter? Empieza en un claustro materno y es durante los primeros años, 7, 8, 9, 10 años. En este intervalo de tiempo es cuando se estructura el carácter de la persona. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Padre y madre trabajan, cuando llegan, venga al teléfono, la televisión, ¿qué ven? Películas, sangre, sexo descontrolado. No tienen valores, no tienen principios, no tienen ilusiones. Esto es lo que estamos haciendo. O sea que el conocer nuestra realidad existencial, lo que somos, lo que nos condiciona nuestra vida según lo como dirijamos y orientemos nuestra vida, nos dejemos llevar por el ego o nos dejemos llevar por nuestra realidad existencial, nuestra auténtica realidad, nuestra supraconciencia, cambiará totalmente nuestra forma de vivir. Estos enfermos que le he dicho antes, la ilusión, estos enfermos tienen ilusión de vivir. Dice que la vida es maravillosa los que han tenido una ECM. Y nuestros hijos se suicidan de jovencitos, pero Dios santo, unos han contactado, usted lo ve, con la conciencia no local, los otros están con el ego. Los que están con el ego se suicidan, los críos, y los que han contactado con la superconciencia. Dice, la vida es una maravilla, hay que aprovecharla al tope, es lo mejor que hay, es una maravilla, porque ven la esencia de todo. Lo que les he dicho, ven la esencia de la rosa, de un árbol, de una persona, de la amistad, de todo. Todo es una maravilla, todo tiene un sentido extraordinario, en todo hay esta mano. Piense que en la vida todo está condicionado por la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que todo tiene tendencia al desorden, es la entropía que se llama. En cambio, usted si lo mira, en el universo hay un orden extraordinario. Piense, el universo funciona con 4 fuerzas: gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Solo que cambiara un poquito la fuerza de la gravedad, habría un cataclismo que desaparecemos todos. Y el universo se hizo hace 13.700 millones de años, y lo que durará esto. Hay un orden, como decía Einstein. Dice, yo creo, no en estos dioses que dicen las religiones, sino creo en un orden. Y cuando hay un orden es que hay unas leyes. Y si hay unas leyes, hay una inteligencia superior que las ha puesto. Y ahora vamos contra estas leyes. Y lo ve a qué nos conduce ir contra estas leyes. Guerras, destrucción, muerte, nuestros hijos se suicidan. En cambio, si es la otra forma, es un vivir de paz, armonía, gozo y disfrutar intensísimamente de algo tan maravilloso como es la vida. La vida es maravillosa. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer escucharle y estoy convencido que para aquellas personas que tengan la oportunidad de ver este vídeo también será así. Desde Regenera vamos a poner nuestro granito de arena. Nosotros formamos a profesionales de la salud, atendemos a pacientes y ya obviamente vemos que todo está relacionado y estamos empezando también a ver que no solo todo está relacionado en nuestro cuerpo y mente, sino que existe, como dice el doctor, una supraconciencia que también tiene mucho que ver en cómo vivimos, y ojalá muchísima gente pueda escuchar lo que el doctor dice. No solo en este vídeo, les animo a que vean muchos más vídeos del doctor Manuel Sansegarra en internet, porque existen muchos muy interesantes. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y espero poder tener la oportunidad de volver a charlar con usted pronto. Mire, si me deja terminar, me gusta terminar con una frase que la dijo Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice, el buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual al auditorio, sino que es aquel que, junto al caudal conceptual, estimula el espíritu crítico. No se crean dogmáticamente todo lo que les he dicho. Lean, estudien, memoricen, critiquen, hagan autocrítica, lleguen a sus propias conclusiones. Esto es lo que realmente tendrá valor para ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer y espero poder haber ayudado
alguna persona. Abrir conciencias, lo que hemos dicho, necesitamos una masa crítica de conciencias despiertas, que es realmente lo que cambiará nuestra vida en el planeta Tierra. No los políticos, ya se lo digo ahora, no la cambiarán ellos. Hemos de ser nosotros con nuestra conciencia. Como decía Gandhi, dice, el cambio que tú quieres ver debe empezar por un cambio en ti mismo. No lo olviden esto. Gandhi, una persona tremendamente sabia, santo, omnisciente. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con usted, Juan Carlos, y con todo el auditorio que nos ha escuchado estos momentos, y espero haber sido útil. Un abrazo a todos. Así es. El doctor Manel Sansegarra, muchísimas gracias.